No es sorprendente que Ismael El Mayo Zambada se haya declarado culpable, pero sí lo es que haya reconocido que durante las últimas décadas había introducido a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína y que lo había hecho sobornando a policías, mandos militares y políticos. Es lo que escribe en el inicio de su columna de hoy nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez en Excelsior esta mañana, y vamos a platicar con él sobre la declaratoria de culpabilidad de El Mayo Zambada. Querido Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El placer es mío, doblemente placer, Pascal, de encontrarte nuevamente en tu programa. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, pues sí, yo creo que esa ha sido la nota, digamos, como decimos los periodistas, de esa declaración de culpabilidad, un texto de unos 9 minutos que leyó El Mayo Zambada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, aunque pues se quedó corto en cuanto a mencionar nombres, pero ya podemos imaginar la extensión de lo que fueron esos vínculos. No, yo creo que el acuerdo, a ver, para llegar a esta comprobación de esta declaración de perdón, de culpabilidad, tiene que haber habido un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y dentro de ese acuerdo debe estar el no revelar públicamente nombres, porque el arsenal que tendrá, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, el arsenal que tiene ya Estados Unidos con su propia información, con sus propios sistemas de inteligencia y con lo que le pueden aportar hombres como el Mayo Zambada, que llevan 50 años en el mundo del narcotráfico, 30 de ellos hay que recordarlo, 30 de esos años es como líder del cártel más poderoso que ha habido en América, más poderoso que Pablo Escobar, más poderoso que el cártel de Cali, y entonces es una información privilegiada. Sumémosle los otros 50, 55 narcotraficantes de primer nivel que México ya les ha enviado. Sumémosle a eso Ovidio Guzmán, sumémosle la familia de Ovidio Guzmán, sumémosle lo que puedan estar negociando con Iván Archibaldo y Alfredo, con que se dice tienen el mismo abogado que tienen Ovidio y Joaquín, y es la verdad es un arsenal importantísimo. Eh, yo no esperaba, yo creo que nadie esperaba que dijera el Mayo Zambada soborné a tal persona, a tal otra, porque además el entramado debe ser tan grande, Pascal. Estamos hablando de tantos personajes, estamos hablando del Mayo Zambada como líder del cártel de Sinaloa desde el gobierno de Cedillo hasta ahora, hasta hace un año. Entonces, deben haber pasado por ahí demasiadas figuras. Debe ser tal la información que todavía se debe estar procesando. Y lo importante de esta información son dos cosas. Por una parte, la información que se pueda judicializar, para decirlo gráficamente, que se pueda ir a juicios cuando sea de interés de las fiscalías de Estados Unidos, irse a juicio, y la información que se va a utilizar para presionar, dice llanamente para presionar a un gobierno o a los personajes que interese presionar en un momento determinado. ¿Es creíble, Jorge, lo que dijo a la salida de la audiencia el abogado Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, de que no hubo ninguna negociación que significara una colaboración del Mayo con el gobierno de Estados Unidos? No, yo creo que no. Yo creo que eso es para el consumo. eh, A ver, el mismo Mayo en una carta, en la segunda carta que envió, dijo que si no lo regresaban a México iba a tener que dar los nombres y que eso iba a detonar la relación entre México y Estados Unidos. Son declaraciones que se hacen. Me parece que son importantes, por ejemplo, cosas lo que dice también son detalles. Lo dice Frank Pérez que le dijo el Mayo, vamos a interpretarlo así, de que había que acabar con que la sangre no servía para nada, que había que acabar con los enfrentamientos en Culiacán. Son mensajes que se envían, yo creo que más que para la opinión pública, para los propios grupos criminales Ujú. que en última instancia siguen existiendo. Uno de los hijos del Mayo sigue siendo el jefe de la fracción que hay ahí. Hay muchos personajes que dependían de él, que siguen estando en activos, amigos y enemigos, y son mensajes que se están enviando para esos grupos. Me parece que eso es importante. Ahora, no llegas, a ver, si vemos la forma en que festinó el gobierno de Estados Unidos el día de ayer, todas sus áreas de seguridad, la conferencia de prensa que me pareció muy, quizás hasta más interesante por quienes estaban ahí que hasta la declaratoria del Mayo que no pudimos ver.
Sí. Ahí estaba todo el mundo, ¿no? Estaba Pam Bondi, estaba la DEA, estaba la CIA, estaba el Homeland Security, estaban los fiscales de varios estados, todos festinando lo que era, realmente hay que verlo así. Es un enorme éxito en términos de seguridad para Estados Unidos la Ujú. detención del Mayo, que se haya declarado culpable y a ver, perdón, yo sé que no gusta en México que se diga, pero la operación encubierta que realizaron para llevarse al Mayo Zambada a Estados Unidos, para ellos ha resultado un éxito brutal. Sí, además creo que en varias de las declaraciones un reconocimiento de que esa operación estuvo a cargo del gobierno estadounidense, aunque no se van a revelar detalles, como dijo Pam Bondi. Estamos platicando con nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez sobre la declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada, quien pues cambió una declaración inicial de no culpable a una de culpable. No sabemos exactamente en qué términos, cuál fue la negociación precisa que se llevó a cabo para que el Mayo Zambada se declarara culpable de dos de los delitos que le imputaba o que le imputa la Fiscalía estadounidense. Jorge, esta declaración pues explosiva que mencionábamos al principio de nuestra charla, de que durante casi 50 años el Mayo Zambada admitió haber corrompido a políticos, a militares, a policías, ¿tendrá alguna repercusión en México o seguiremos viendo pues el tipo de declaraciones que hemos escuchado en los últimos días de que pues en todo caso que presenten pruebas? Mira, eso de, en todo caso que presenten pruebas, yo creo que es una otra declaración para el público y no para la realidad, ¿no? A ver, hay un tema fundamental. Decíamos, es una enormidad de información la que ya tiene Estados Unidos. Y la va a utilizar, como la utiliza en México, con México la utiliza con todo el mundo. Si vemos otra vez la conferencia de prensa de ayer, vemos que es un tema central para la administración Trump y además es un tema central donde la administración Trump realmente se puede adjudicar un triunfo. Tiene a 50, 60 líderes de los cárteles, como nunca los había tenido en sus cárceles. Lo tiene la mayoría de ellos colaborando, los tiene dando información. Ha bajado el flujo de fentanilo que entra a Estados Unidos, ha bajado el número de migrantes y como vimos en la conferencia de ayer, apenas de los 40 minutos creo que duró la conferencia, hubo dos frases al final sobre México y ni siquiera se nombró a la presidenta Sheinbaum. Se dijo la colaboración con México en dos ocasiones y nada más. Todo lo de la captura de Zambada se lo adjudicaron completamente como debe ser, fue una operación de ellos. Entonces, me parece que va a haber mucha información. ¿Cómo va a llegar esa información? No lo sabemos. ¿Cómo se va a reflejar esa información? No lo sabemos. Normalmente Estados Unidos hace en este tipo de temas algunas declaraciones públicas, algunas acusaciones públicas, se pueden iniciar algunas averiguaciones y después mucha de esa información o es para presiones políticas o se divulga en medios y a partir de divulgación en medios se va, se va creciendo. Pero sin duda, sin duda, sin duda va a haber esa información se va a utilizar. No veo ninguna razón para que no se utilice, sobre todo en las condiciones de desigualdad que estamos con Estados Unidos, cuando viene en enero, en enero va a ser una audiencia de Ovidio, va a haber en enero la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada y en enero comienza también la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y ya hemos visto que para Estados Unidos la negociación del Tratado de Libre Comercio va atada con el tema de seguridad, con el tema de migración y con otros capítulos relacionados. Jorge, ayer el juez Brian Cogan le dijo al Mayo Zambada, además de recordarle pues la seriedad de lo que implica declararse culpable, pues le dijo que tendría que convencerlo a él de que realmente es culpable. De acuerdo con las reglas del sistema de justicia de Estados Unidos, un juez no tiene que aceptar necesariamente un acuerdo de culpabilidad entre el acusado y la fiscalía. ¿Tú crees que quedó convencido o todavía podría suceder algo de aquí al 13 de enero?
No, yo creo que, mira, eso de convencerlo va simplemente, es parte de las declaraciones que tiene que hacer Zambada. Zambada va a tener que declarar. A ver, yo creo que a veces no dimensionamos lo que tiene este tema. El cártel de Sinaloa operaba así, opera en México, sí envía drogas a los Estados Unidos, pero según la propia información oficial, el cártel de Sinaloa opera en por lo menos 40 países. Tiene bases en Asia, tiene una influencia enorme en América Central, en Colombia, sabemos que también en Venezuela, en Ecuador, donde son prácticamente los dueños del narcotráfico en Ecuador, en Perú, en Europa, en África. Entonces, imagínate las cosas que puede decir y que puede establecer Zambada. Y yo creo que esa es la información que tendrá que dar como declaración oficial Zambada para fortalecer su declaración de culpabilidad. Hay información de todo tipo que se puede presentar, no solamente de sobornos, como dijo, a policías, militares y políticos, sino de entramados, y de entramados incluso dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, yo me parece que el juez hizo lo que tenía que hacer, el juez Kogan, y tiene que presentarse, además de la declaración de culpabilidad, se tiene que presentar todo un testimonio para fortalecerla, que es lo que no sabemos si eso tampoco también se hará público o no, pero eso lo sabremos hasta enero del año próximo. Claro. Jorge, por último, fueron muy enfáticas las autoridades que participaron en la conferencia de ayer en decir que se había cerrado un capítulo. ¿Realmente se cerró un capítulo o, como tú dices en tu columna, se abrió otro? Yo creo que se abrió otro. Yo creo que desde el día, mira, el presidente López Obrador se quejaba amargamente, recuerdas, en alguna de las mañaneras de que habían detenido al Mayo Zambada y eso había desatado la violencia. Yo creo que desde el punto de vista de Estados Unidos demostró que lo que hicieron fue un éxito. Y yo creo que obligó eso, los enfrentamientos que estamos viendo en Culiacán, en Sinaloa, eh, ha reconfigurado el mapa del crimen organizado en el país. Yo creo que el capítulo que tenemos ahora, este es un capítulo con mucho más dramático, pero con toda su importancia, muy similar al que se vivió en 1997 con la muerte de Amado Carrillo. A partir de la muerte de Amado Carrillo, el asesinato en realidad de Amado Carrillo, se reconfiguró todo el escenario del crimen organizado en México y a partir de ahí vimos un escenario completamente nuevo. Eso lo estamos viendo ahora. A mí me quedan preguntas, por ejemplo, hay un crecimiento enorme del cártel Jalisco Nueva Generación en muchos ámbitos. Se van a enfocar ahora, por ejemplo, en el cártel Jalisco, va a haber una tensión, hay algunas señales de que sí, pero viene mucho más allá de lo que está ocurriendo en Sinaloa, lo que ocurre en Chihuahua, Durango, Sonora, que tiene relación con eso, qué es lo que va a ocurrir con el cártel Jalisco. Me parece que hay muchos temas nuevos que vamos a ver ahora de una reconfiguración general del narcotráfico en el país. Pues Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. No, es un placer y un placer escucharte y verte en tu programa. Gracias. Gracias, un abrazo, Jorge. Gracias, Jorge Fernández Menéndez. Léalo en Excelsior, su columna Razones.